Hola, esta es la sesión 14 del taller de restauración. En esta sesión vamos a dar remate a la pieza sobre la que estábamos trabajando. Para ello vamos a darle acabado tanto a lo que es la parte metálica como a lo que es el cristal. En la parte metálica lo primero que voy a hacer va a ser dar una mano de cera. Considero que con las 3 manos que le hemos dado de esmalte está suficientemente cubierto. Y me he decidido por darle encima una veladura blanca, bueno, para que veáis cómo voy a hacer una cera blanca y veáis un poco el efecto que puedes darle a la pieza. Podríamos haberla dejado perfectamente con este acabado, como os comentaba en la sesión anterior. El esmalte ha quedado totalmente fino, o sea que podríamos dejarlo con este acabado. Pero bueno, para que aprendáis también la otra opción, vamos a hacer una cera blanca. Previamente voy a encerar con cera incolora, con la finalidad de que cuando apliquemos la cera blanca podamos retirar tanta como queramos y no sea fácil. Para aplicar la cera vamos a utilizar, como siempre, un pincel o una brocha. Ya sabéis que yo tengo este pincelote especial para cera. Bueno, si me arreglo bien con él, pues perfecto. Si veo que es demasiado grueso para la zona de los barrotes, tengo aquí preparado uno más finito. Es importante aplicarla bien estirada, que no quede acumulada. Y mucho cuidado con lo que es la zona metálica del pincel, no estropear el acabado del esmalte. Bueno, me voy a arreglar bien con el pincelote para aplicarla, así que sigo con él. Estoy utilizando la cera en pasta de Mary Paint, pero serviría cualquier cera incolora para este paso. Y a la hora de dar la veladura, yo lo que voy a hacer es teñir esta misma cera con óleo blanco. Se podría teñir también con pigmento universal blanco, pero bueno, vamos a hacerlo con óleo, que es lo que tenemos normalmente más a la mano. Y igual que yo lo voy a hacer en blanco, vosotros podríais hacerlo, si os interesara, para otros proyectos con cualquier óleo. Bueno, dejaríamos secar mínimo un cuarto de hora esta cera, la brillaríamos y ya pasaríamos a aplicar la veladura con la cera blanca. Bueno, vamos a aplicarle más tonos a la pieza de cristal. Vamos a comprobar que no tenga manchas que tengamos que limpiar con disolvente en las zonas en las que el cristal todavía no tiene color. Comprobamos que no tenga restos de polvo. Cuidado con un papel o con un trapo. Limpiamos por si ha caído al ser en esta postura, si ha quedado secando así que haya caído polvo, bueno, lo limpiamos. Y como veis tengo aquí preparados 4 colores que hasta ahora no había utilizado. Un verde azulado, uno más aturquesado, así como dando el color de la oxidación del cobre, un naranja potente y un rojo puro. Tengo claro que el naranja y el color este de la oxidación del cobre quiero ponerlos, así que voy a empezar por esos colores. Voy a utilizar la cinta de enmascarar como la que habíamos usado en la sesión anterior, que es esta que pega poquito, para tener la precaución de no levantar lo que ya tenemos pintado. Y voy a hacer aquí un trozo, bueno, importante, un poco grande, en el tono anaranjado, que atraviese zonas que estén de verde, que estén de amarillo, que estén de rosa. Y vais a comprobar cómo mezcla con esos tonos. Bueno, paso el dedo para marcar bien las líneas y con un poquito de aguarrás voy a aligerar el óleo, que está un poco denso, pero no demasiado, no vaya a ser que se nos meta por debajo de la cinta. Así que bueno, voy a venirme con lo más gordo en la zona esta en la que no tenemos ni pinturas de otras semanas ni cinta, para quitar, digamos, la zona más húmeda del pincel. Y ahora, como siempre, de la cinta hacia el interior
vamos metiendo la pintura. Un poquito de aguarrás es necesario en este caso porque estaba muy densa el óleo, pero tenéis que tener cuidado porque si lleva mucha cantidad de aguarrás podríamos levantar lo que tenemos pintado de otras semanas. Hombre, en seco el aguarrás no quita como el disolvente, que el disolvente sí arrastra incluso lo que está seco, pero bueno, puede reblandecer si no está totalmente seco. Bueno, me voy aquí con esta zona del naranja que está como un poco más densa, encima del azul, que es un trozo grande, con precaución para no moverlo. Bueno, acabamos de completar toda la pieza. Y como siempre, con una esponja hacemos una especie de muñequilla y vamos esponjando toda la superficie. Como os comentaba la semana pasada, hay pigmentos que son más opacos y pigmentos que son más transparentes. Entonces, bueno, cuando hay pigmentos muy opacos, igual nos tapa en exceso. Podríamos pasar después otra segunda pasada con una esponja limpia para quitar un poquito más el grosor del óleo y que se vaya poniendo un poquito más transparente, que trasluzca un poquito más el fondo. En principio los pigmentos amarillos son bastante transparentes, pero bueno, este naranja está un poquito grueso y ha cubierto bastante, así que voy a darle la vuelta a la esponja y voy a pasar una segunda vez para aclarar un poquito el conjunto. Cuantas más veces paséis, menos cantidad de óleo lógicamente va a ir quedando en superficie y va quedando cada vez más transparente. Yo creo que con esto va a ser suficiente, pero lo comprobamos por el otro lado. Comprobamos que no haya hecho manchas, que nos guste el tono que da. Yo creo que está bien, quería ese impacto del naranja. Levanto con cuidadito. Bien. Y comprobamos cómo queda. Yo creo que esta zona de aquí tiene bastante color. Con estos toques voy a dejar esos puntos de transparencia. Daros cuenta que aquí va a llevar el embellecedor que va a tapar también un... Con lo cual en esta zona quedan con el cristal blanquecino este trocito de aquí y este trocito de aquí. Nos vamos a este lado, por ejemplo, y aquí voy a meterle el tono este más aturquesado, y también quiero una pieza importante. Bueno, y con este color me vengo a esta pieza. Lo mismo, primero de las cintas hacia el interior. Es un color mucho menos impactante que el naranja, pero tiene un punto muy bonito y dulce que nos viene bien también para contrastar un poco. Este color sí que tiene pigmento blanco en la composición, entonces bueno, sí que es un poco cubriente. Voy a echarle un poquito de aguarrás directamente encima para aligerarlo un poquito. Porque si no voy a tener que pasar muchas veces
para quitar el exceso. Como os digo, con cuidado encima de los colores, para no arrastrarlos, pero sí es importante porque si no nos va a dar problema para sacar la transparencia que queremos. Bueno, esponja limpia y como antes punteamos bien para quitar el exceso y igualar la intensidad del color en toda la zona que estamos trabajando. Bueno. Hemos hecho la primera pasada, damos la vuelta a la esponja y con la parte de atrás que está limpia vuelvo a pasar para sacar más color. Es una pantalla que va a dar una luz divertida, ¿no? Y a lo mejor en una pantalla de lámpara principal no interesa, pero en un auxiliar sí, es más decorativa quizá que funcional, ¿no? Pero lo mismo que lo estáis haciendo en un cristal de una lámpara, lo podéis aplicar en un plato, en un tarro de cristal decorativo, en un jarrón. Se trata de que saquéis la información, a ver, que aquí se ha pegado, de que saquéis la información y la adaptéis a vuestros proyectos y a las necesidades que tengáis vosotros en cada momento. Bueno, compruebo por el lado, bueno, el tono está bien, igualado, y ahora con cuidadito levanto cintas. Bien, y también he dejado las zonas blancas que me interesaban. Bueno, tiene ahí dos zonas blancas. Vale, está bastante bien. Quería que apareciera algo para que dé la luz en el color natural, pero no quería mucho. Era, ya os digo que es más que nada decorativo. Bueno, pues ahora voy a ponerle un punto. Tengo la opción del rojo y tengo la opción del verde azulado, pero yo creo que me voy a tirar al rojo y voy a hacerle una cosa sencillita aquí cortando un poco. Comprobamos si el rojo es más cremoso, así que no necesito diluirlo. Con precaución de no tocar ninguna zona que tenga pintada de hoy. De la cinta hacia el interior. Y a rellenar. Y nos vamos con la esponja a matizar. En un principio visteis que lo primero que hice fue hacer las zonas del azul, como la estructura metálica iba a llevar azul, quería que el azul fuera una parte importante del color, y es el que más domina porque el resto de colores han venido todos encima del azul. Quiero decir, no hay ningún trozo que sea tan grande como han sido los azules, y sí que se han sumado a otros tonos, pero el azul digamos que es el color que está primero en el fondo, con lo cual es el más dominante. Luego me fui a los tonos magentas y púrpuras porque me gustaba mucho, y mi idea en un principio era mantenerme en esas gamas. Pero es verdad que la pieza, bueno, pues me ha ido pidiendo un poco más de color, y además lo que pretendo con
con estos trabajos es, bueno, pues eso, que veáis cómo actúan las pinturas o los productos sobre superficies, y así habéis visto cómo teñimos en distintos tonos el cristal. El resultado me parece simpático, así que contenta con haber optado por meter más tonos que los que tenía previstos en un principio. Entiendo que cuando se hace un proyecto para algo concreto estamos sujetos a lo que necesitamos, pero en este caso, que es más un aprendizaje, nos podemos permitir ir haciendo modificaciones. Voy a dar la vuelta para que veáis el resultado final. Esta pieza iría aquí, con lo cual, bueno, el conjunto de la pantalla a mí me parece que queda bonita. Lo que voy a hacer ahora es limpiar bien el exterior de la pantalla con disolvente, porque de estar manejándola estas semanas, bueno, pues con las propias manos manchadas con óleo, tiene algunas zonas en las que se veían sombras, y el disolvente si nos las limpia al cabo de un tiempo. Veis que intento no mover la pantalla porque he pintado los cantos y está apoyada sobre el papel para que no se corra. Veis que es muy poquito, pero sí que tenía suciedad en el exterior. Bien, esta pantalla ahora la dejaríamos secar, lo que os digo, 3 días mínimo, para que este óleo seque bien. Pasado ese tiempo, yo le voy a dar una rociada de barniz en spray satinado para poder limpiarla. Quiero decir, esta pieza queda así y bueno, va a tender a llenarse de polvo con el paso del tiempo. Para poder limpiarla con tranquilidad, le voy a dar una rociada de barniz en spray. Voy a, con la misma hoja de papel, con un poco de disolvente, miro si tengo que limpiar las zonas transparentes del cristal, pero bueno, por dentro estaba bastante limpia. Aquí una sombra amarillenta que está en el canto. Antes de aplicar el barniz en spray, tengo que estar segura de que he limpiado bien, porque una vez que echemos el barniz no tiene solución. Voy a retocar aquí con la esponja del rojo, que al posarlo ahora era el que estaba más tierno, se ha movido. Bueno, y lo dicho, la dejamos secar perfectamente. Eso, yo calculo que en 3 días con calefacción en el local va a ser suficiente. Limpiar el canto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a sacarle brillo con un paño que no suelte pelo. Bien brillado, es importante el paso del brillado. Veis que coge un poquito de satinado. Entonces, bueno, si os gusta más este acabado, este lustre satinado que da la cera, aunque no fuerais a echarle encima una veladura, podríais aplicárselo perfectamente encima del esmalte y os da ese plus, pero eso es por gusto. Ya os digo que no es que lo exija el acabado del esmalte, que el esmalte viene listo para ser remate. Bueno,
Podemos ayudarnos, como os comenté ya en otras ocasiones, de lo que es un cepillo de pelo suave. Lo que es importante es brillarla bien. Bien, pues eso lo hacemos en toda la superficie. Una vez brillada la cera, vamos a teñir, como os comenté antes, un poquito de la cera incolora con óleo blanco. Aparto un poquito de cera, camina mucho, así que no necesitamos mucha cantidad. Una vez que está mezclada, la podríamos conservar en un envase, pero es preferible siempre hacerla sobre la marcha. Y con un poquito de óleo blanco vamos incorporándole el óleo y vamos mezclando hasta que tenga la tonalidad que queremos. Quiero decir, a más cantidad de óleo, más blanquecino, más poder de cubrición, depende un poco de lo que queráis, vais a necesitar más o menos. Lo mejor es comprobarlo sobre algo que tenga color para ver el poder de cubrición. La mezcláis muy bien, bueno, yo lo estoy haciendo en una espátula, podría ser con la brocha, incluso si quisierais que quedara muy uniforme, podríais deshacer al baño María la cera, echarle el óleo, esperar a que se fundiera todo, y una vez que endureciera otra vez, ya tendríais una cera blanca perfectamente teñida. Yo voy a probarla directamente sobre esta pieza, con un pincel de pelo suave, la pruebo y compruebo la intensidad que tiene. Yo le voy a poner de mano un poquito más de blanco, pero si quisierais que fuera muy transparente, con eso sería suficiente. Daros cuenta de lo que os comento, que el óleo blanco es muy opaco. Si vosotros, por ejemplo, lo tiñeréis con un óleo amarillo, que es mucho más transparente, más translúcido el pigmento amarillo, bueno, con mucha cantidad que echéis de amarillo siempre os va a quedar una cera un poco transparente, pero si cargamos de demasiado de blanco con un pigmento tan opaco, a veces nos queda excesivo. Bueno, tengo preparada un trapo para quitar el exceso, un pincel para aplicarlo y voy a tener preparada una brocha un poquito grande, puede ser de este tipo, más que grande, un poquito gruesa, esta por ejemplo, para poder peinarla. Yo en este caso voy a querer que tenga el efecto un poquito peinado. Voy a servirme de este pincel para poder trabajarlo. Y tenemos la opción, como os digo, de peinarlo. O sea, la primera opción que tenemos siempre es la de hacer una muñequilla y quitar un poco el exceso. Lo que pasa es que en una superficie tan lisa como esta, quitamos normalmente demasiado. Si queremos algo muy ligero, nos serviría. Yo quiero un poquito más, entonces voy a volver a dárselo. Y tenemos la opción de peinarlo en este caso con la brocha, y nos queda así listado, y veis que rebaja un poco el tono. O tenemos la opción de puntearlo. Lo podríamos hacer también con una esponja, lo que es el punteado. El punteado sería este efecto. Cuando queremos que se vea más, que quede como una nebulosa, este sería el efecto del punteado. Es más como un esponjado, más parecido a lo que sería un esponjado blanco. Lo que ocurre es que si lo hacemos con pintura, el esponjado, bueno, pues es excesivo. Con la cera teñida, bueno, pues queda como más transparente. Daos cuenta que esto lo dejaríamos secar. Bueno, esta sí, al llevar óleo tarda más en secar esta cera, la dejaríamos secar pues de un día para otro, por ejemplo, y luego se brillaría, con lo cual mantendría un poco lo que es el color, pero sí que ganaría en brillo. Ahora está muy mate. Cuando la podamos brillar,
vamos a ver que saca el brillo. Yo en este caso parece que la prefiero un poco rayada, más desigual, me parece que le va mejor a la pantalla que yo he decorado, así que creo que me voy a esta opción, pero que sepáis que son los acabados que podríais darle. Si rayáis mucho, quitáis mucho, bueno, yo creo que con esa intensidad es suficiente. Si lo hago de esta manera, lo que sí tengo que ir haciendo es siempre quitando el exceso de cera blanca que me va quedando en la brocha que utilizo para peinar. Hago lo mismo con esta pieza, la peino un poquito, suavecito para que no me quite mucho. Vale. ¿Veis cómo cambia la tonalidad? Es más clara, bueno, muchas veces nos interesa. Bien, nos vamos a la base. Me meto bien en todos los fondos. Como os comento siempre, cuando aplicamos ceras, mucho cuidado con las zonas metálicas de la brocha o pincel que usemos para aplicarla, porque muchas veces raspamos la superficie y levantamos en este caso el esmalte, o sea que cuidadito. Bueno, lo trabajo bien. Nos da tiempo a trabajarla generalmente bastante bien, o sea, nos tarda en secar, con lo cual nos da tiempo. En estas zonas que tiene bordillo siempre va a quedar acumulada la cera con color, para eso se da ese efecto de veladura. Bueno, comprobamos que nos gusta, pues en el momento en que nos gusta lo dejamos. Bien, ese sería el efecto. Si no nos gusta, hemos quitado en exceso, lo que no se puede es retocar. Habría que limpiarlo totalmente, pues con una cera incolora o con propia cera blanqueada tierna, se podría quitar y volver a empezar. Lo que no podríamos es retocar. Los retoques siempre van a tender a agrandar la mancha que nos queda de mano. Vale, lo que serían las zonas tubulares, voy a optar por aplicarlas como apliqué la pintura. Y con la brocha peino para que quede en esa dirección la veladura. Bueno, pues esto se lo voy a hacer a toda la estructura metálica de la lámpara. Bueno, estoy acabando de peinar la veladura blanca sobre el portalámparas y tengo la pieza lista para dejarla secar, como os digo, 24 horas antes de brillar. Así que cuando esto esté totalmente seco y la pantalla también, le aplicaremos el barniz a la pantalla, brillaremos la cera y montaremos la lámpara para dar por acabado este proyecto. Ha pasado el tiempo suficiente para que haya secado tanto el óleo de la pantalla de cristal como la cera de la estructura metálica, y vamos a proceder a hacer entonces el remate de estas dos piezas para dar por acabado este trabajo que estábamos realizando. Vamos primero a aplicar el barniz en spray del que habíamos hablado en la pantalla de cristal. Yo voy a utilizar un barniz acrílico a base de agua, podría ser un barniz sintético, pero tenemos que tener en cuenta que el barniz sintético hay que aplicarlo con mucho cuidado, con capas finas, porque si se acumula podría arrastrar el óleo si no estuviera perfectamente seco. Y tiene otro problema añadido, y es que los barnices sintéticos incoloros tienden a amarillear. Al tener aceite en su composición, tienden a ranciar con el tiempo. Entonces, bueno, en el caso de la pantalla, yo no lo elegiría para que estas zonas que hemos dejado con el cristal transparente no cogieran color. Pero bueno, saber que si lo aplicáis, lo único que va a pasar es que con el tiempo ese tono blanquecino va a quedar un poquito más amarillento. Dado que tiene color toda la pantalla, tampoco sería un problema. Eso es algo que no os va a pasar nunca con un barniz acrílico. Yo voy a echar un barniz acrílico satinado. Aquí en este caso no tiene importancia el acabado, no se va a ver ni va a alterar de una manera distinta al que sea mate satinado brillante. Y lo que le voy a hacer va a ser darle una capa uniforme ligerita, con la función solamente de poder limpiar la pantalla en el futuro.
Estos barnices traen normalmente una bola o dos metálicas en el interior con el fin de conseguir que se mezclen bien todos los ingredientes que tiene el barniz. Ocurre lo mismo con las pinturas en spray. Importantísimo batirlas muy bien. Cuando digo muy bien estoy hablando de dedicarles pues un par de minutos cuando llevan mucho tiempo paradas, sobre todo si están llenas. En este caso yo ya las había batido previamente para no estar aquí dándole tanto, pero bueno, este movimiento es importante que le dediquéis eso, lo que os comento. Y después lo importante cuando apliquemos algún producto de spray, tanto pinturas como barnices, es que mantengamos una distancia como de 20 centímetros aproximadamente, quiero decir que no estemos muy encima de la pieza y tampoco excesivamente alejados, más que nada porque no llegaría el barniz, tiende a abrir en haz y no llegaría el barniz. Proteger lo que tenemos alrededor, en este caso como es bastante cerrada la pieza no tengo problema, pero si no, bueno, os recomiendo que protejáis alrededor porque parece que no llega a ninguna parte, pero sí que llega. Y otra cosa es movernos continuamente, no estar parados en una postura porque tiende a acumular el barniz y puede arrollar. O sea, con estas explicaciones sencillamente vamos a suave, moviéndonos continuamente. Vale. Esperaríamos a que secara. Al ser acrílico este lo podríamos secar con secador. Si nos interesa dar más capas porque necesitemos más protección, pues habría que esperar a que secara bien esta capa para aplicar las siguientes. Yo con una mano considero que va a estar suficientemente protegido para lo que quiero, así que sencillamente lo dejamos secar. Cuando usamos el spray, para saber que nos ha quedado limpio, que no se nos va a obturar, lo mejor es ponerlo boca abajo y dejarle que salga producto hasta que salga solamente aire. En el momento en el que salga solamente aire, ha quedado limpio y no nos va a dar problema la siguiente vez que se utilice. Bueno, pues ahora mientras nos seca ese barniz en spray, nos vamos a dar brillo a la estructura metálica. Con un paño que no suelte pelo o con un cepillo, sencillamente brillamos. No aplicamos mucha fuerza, vamos poco a poco pasando muchas veces, porque si aplicamos mucha fuerza corremos el riesgo de llevarnos la veladura por zonas y como os comenté, pues es difícil igualar después intentando retocar. Habría que limpiar toda la superficie plana, en este caso si se me pasara en esta pieza debería limpiar toda la base para poder igualarla. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco para no arrastrar más de la cuenta. Si está suficientemente seca, no tenemos mucho problema, pero bueno, siempre es preferible ir con cuidado. Lógicamente, el brillo que saca una cera blanqueada no es tan llamativo como el que daría la cera incolora. Es decir, el hecho de que tenga una veladura blanca, otros colores sí dan más en brillo, pero el blanco es como si mateara más, es un efecto óptico, no es porque realmente tenga menos brillo, pero el efecto óptico al tener blanco es que no brilla tanto. Pero en cuanto la toquéis y veis que está lisa, que no engancha, como os digo siempre con las ceras, está lista para instalar. Este es el resultado final de este proyecto. Como siempre os comento, espero que hayáis sacado información que podéis utilizar en vuestros proyectos en algún momento. Cualquier duda que os surja, ya sabéis que me la podéis dejar en el foro del campus y yo diariamente voy a intentar ir contestándoos, y si no, el miércoles en clase hablamos sobre lo que necesitéis, tanto de las técnicas que hemos utilizado en este proyecto como las que podáis necesitar para los vuestros. Buena semana, un saludo.